Hermano, en esta serie de enseñanzas sobre la santidad, uno espera que le den pasos para que tú puedas ser santo. Dice, bueno, ¿cómo yo puedo ser santo? Dame pasos para que yo pueda ser santo. Primer paso, tienes que hacer esto. Segundo paso, tienes que hacer esto. Tercer paso, tienes que hacer esto. Pero no vamos a ver eso, sino que debemos de preguntarnos más bien, ¿por qué queremos vivir en santidad? Yo creo que todos los que estamos aquí queremos vivir en santidad. Estoy seguro, pero ¿por qué? ¿Por qué quieres vivir en santidad? Bueno, porque Dios nos ordena. La palabra del Señor dice en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El creyente, nosotros como iglesia bíblica, Ríos de Gracia, tiene la responsabilidad de vivir en santidad. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. El Hijo de Dios, Dios es santo. ¿Dios es santo? Sí. El Hijo de Dios, ¿cómo tiene que ser? Santo. Y el hombre en Génesis fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, la responsabilidad del hombre es vivir en santidad. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos vivir en santidad? Bueno, primero tenemos que tener un conocimiento del pecado. Por eso el autor del libro de J.C. Ryle, su primer punto, el primer título que presenta en su libro es el pecado. El primer capítulo es que tiene sus libros de santidad. El primer capítulo, ¿qué es? El pecado. Entonces, él dice, en cuanto al pecado, el que quiere obtener conceptos correctos acerca de la santidad cristiana, tiene que empezar por examinar el delicado y vasto tema del pecado. Imagínense, hermanos, un edificio. Para que un edificio grande, como de 10 pisos, los pilares, ¿cómo tienen que estar? Bien cimentados, profundos. Hay una frase que, no me acuerdo cómo dice J.C. Ryle, hay una frase que tú tienes que cavar profundo para edificar muy alto. Cava profundo para edificar muy alto. Tu vida cristiana, tú quieres que sea reflejado en medio de este mundo caído. ¿Qué tú tienes que hacer? Tienes que examinar tu vida. ¿Cómo tú estás delante del Señor? El pecado. Primeramente el pecado. Así que, por eso, hermanos, los conceptos equivocados de la santidad se pueden rastrear generalmente en criterios equivocados de la corrupción humana. Aquí en nuestro medio vemos todo tipo de herejías, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. ¿Por qué sucede eso? Porque en la iglesia, por ejemplo, en la iglesia pentecostal o carismática, dice, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. O sea, todo está enfocado en el hombre, en el hacer. Tú tienes que hacer esto. ¿Por qué dicen esas palabras? Porque no tuvieron una exégesis, se puede decir, en cuanto al pecado. El pecado, hermanos, es bien fundamental. Es fundamental en la vida del cristianismo. Así que empezaremos el tema de la santidad viendo la doctrina del pecado. Doctrina del pecado. Teológicamente se lo llama a esta doctrina amartiología. Yo creo que algunos escucharon este término, amartiología. Amartía viene de la palabra, es una palabra griega que significa fallo, o se puede decir como un error fatal. Y la otra parte, logía, estudio del error fatal, doctrina del pecado, amartiología. Entonces, hermanos, mi propósito al presentar este estudio de la doctrina del pecado no es desanimarte, porque muchos cuando escuchan una enseñanza sobre la doctrina, se desaniman porque dicen, ¿realmente yo soy así? ¿Realmente creen que el hombre es tan pecador como las Escrituras lo muestran? La Escritura lo muestra y nos ofende. A la persona ofende cuando tú hablas a otra persona sobre el pecado, cuando tú le dices, tú eres ladrón, tú eres asesino, tú eres mentiroso, lo mandas todos los 10 mandamientos. Dicen, no, el hombre no es así, el hombre es bueno. Por eso mi propósito, hermanos, al presentar esta doctrina no es
que tú te desanimes, más al contrario, mi propósito es, al ver esta doctrina, a que tú puedas reflejar y estar maravillado por la obra de Cristo. Se van a dar cuenta, hermanos, al examinar este pecado, al examinar esta doctrina, van a ver la maravillosa obra de Cristo. Van a ver de dónde Dios nos ha sacado y ahora dónde estamos. Eso es lo que nos va a mostrar el pecado, pues la doctrina del pecado. Ahora una pregunta. ¿Por qué estudiar la doctrina del pecado? ¿Para qué estudiar esta doctrina? Por eso el primer punto vamos a verlo, la importancia del pecado. Esta serie de enseñanzas vamos a verlo en 5 puntos. Definición del pecado, primero. Segundo, origen y raíz del pecado. Tercero, amplitud del pecado. Cuarto, lo ofensivo del pecado. Y quinto, lo engañoso del pecado. Obvio que estos 5 puntos no vamos a tratar hoy mismo, sino el próximo domingo vamos a continuar con los demás puntos. Solo vamos a ver 2 puntos sobre la definición del pecado y el origen y la raíz del pecado. Estos 2 puntos vamos a tratar en esta mañana. Pero antes de entrar a esos 2 puntos, veamos la importancia del pecado, la importancia de conocer el pecado. La verdad y sencilla es que el conocimiento correcto del pecado es la raíz o el fundamento de todo cristiano salvado por Cristo. Si tú no conoces la doctrina del pecado a profundidad, no sé cómo tú estás viviendo en tu vida cristiana, no sé cómo tú estás gozando de esa salvación que Cristo te da. Tienes que tener un conocimiento profundo de la doctrina del pecado. Por tanto, lo primero que Dios hace cuando convierte a un hombre, a una persona nueva, a una criatura nueva en Cristo, ¿saben lo primero que hace Dios? Lo primero que Dios hace es enviar luz al corazón de esa persona, diciéndole que es culpable, es pecador. Eso es lo que hace primero Dios. De hecho, cuando nosotros evangelizamos, con lo que he estado compartiendo sobre evangelización, ¿qué es lo primero que debemos anunciar? ¿Dónde están los que estaban pasando clases de evangelismo? El pecado. Si tú presentas en el evangelismo, hablando de evangelismo, si tú presentas primeramente la gracia de Dios, ¿tú crees que la persona va a recibir esa gracia? No, tú tienes que mostrarle el pecado para que él pueda admirarse de esa obra de Cristo. En la creación todo comenzó en la luz, con la luz. De la misma manera sucede con la creación espiritual. Los conceptos, como decía hace rato, inciertos o inseguros que hoy en día vemos sobre el cristianismo es por causa del pecado. No tienen conocimiento del pecado, por eso hay personas o denominaciones, iglesias que están enseñando falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Te dicen, todo te lo cargan a ti, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, esto y esto. Pero la Escritura no dice eso. Dios hace eso. Entonces, hermanos, de hecho, en la tesis de Martín Lutero, yo creo que aquí muchos conocen a Martín Lutero, en su primera tesis estaba relacionado con el pecado. Él decía, nuestro Señor y Maestro Jesucristo dice, arrepentidos. Esa era su primera tesis. La vida de los creyentes debe ser de continuo arrepentimiento. ¿Por qué? Porque pecamos todos los días. Levante la mano quien no ha pecado esta mañana. Hermanos, no ha pecado esta mañana. Todos hemos pecado esta mañana. Todos los días pecamos. Por tanto, el arrepentimiento debe ser todos los días. De hecho, hermanos, debemos de arrepentirnos aún de nuestro arrepentimiento. Porque nuestro arrepentimiento no es puro, no es santo. Así como... Entonces, cuando el hombre o el cristiano se da cuenta de su libre albedrío, aquí saben qué significa libre albedrío, ¿verdad? Libre albedrío es tomar una decisión, ¿cómo sería en términos sencillos? Es la libre voluntad. Eso, libre voluntad. Tú decides qué hacer, tú decides hacer el bien o hacer el mal. Eso es el libre albedrío. Entonces, cuando el cristiano se da cuenta de que su libre albedrío no es la base de su salvación, encuentra el significado correcto de la gracia.
se da cuenta que no se convirtió a sí mismo. Muchos piensan que se han convertido a sí mismos. Yo me he convertido al cristianismo porque yo he hecho esto, porque he recibido al Señor en mi corazón. ¿Quién recibe al Señor en su corazón? ¿Nosotros recibimos al Señor o el Señor nos recibe a nosotros? El Señor nos recibe a nosotros. El Señor nos recibe a nosotros. Nosotros no nos recibimos a Él. Entonces, ¿cómo nosotros podemos recibir a alguien si nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos? Eso lo vamos a ver más adelante. Así que, hermanos, la salvación no es una obra mutua. En la salvación tú no pones una cierta parte o el 50% de tu parte y el 50% pone Dios. No. La salvación depende enteramente de Dios. Es la obra perfecta de Cristo. Entonces esta doctrina, hermanos, nos hace que somos inmerecedores de la gracia. Por eso debemos estudiarla. Debemos estudiar esta doctrina. Muy bien, teniendo la importancia de esta doctrina, vamos a ver el primer punto. Definición de pecado. Definición del pecado. Todos conocemos aquí la palabra pecado. ¿Quién no conoce la palabra pecado? Todos conocemos y frecuentemente lo usamos al decir, en el mundo hay pecado. Los hombres cometen pecados o yo he cometido pecado. Todo el mundo está mencionando, expresando esas palabras. Pero, ¿qué queremos decir al usar estos términos? ¿Realmente sabemos lo que significa el pecado? ¿Qué me puede decir aquí la definición de pecado? Dicen que es errar. ¿Cómo? Errar, es blanco. Errar. ¿Alguien? Usurpar el trono de Dios. Usurpar el trono de Dios. Otra definición. Transgresión de la ley. Transgresión de la ley. Bueno, quiero dar una definición según la iglesia anglicana. La iglesia anglicana lo define así, la doctrina del pecado. Es la falla y corrupción de la naturaleza de cada hombre engendrado por un hijo de Adán, por lo cual el hombre está muy apartado de su justicia original y es por su propia naturaleza inclinado hacia el mal. De modo que los deseos de la carne son siempre contra el espíritu y por tanto, cada persona nacida en el mundo merece la ira y la condenación de Dios. Esto quiere decir, hermanos, que es una enfermedad mortal que afecta a toda la raza humana. No hay una persona que se pueda salvar de esta enfermedad mortal. Toda clase de hombre, nación, pueblo, lengua. Una enfermedad mortal de la cual nadie, sino uno nacido de mujer, fue libre, Jesucristo. Y quiero dar otra definición, según el libro que estamos estudiando de Chase Israel. Dice él, el pecado consiste en hacer, decir, pensar o imaginar cualquier cosa que no se conforma perfectamente a la mente y la ley de Dios. Hermanos, pueden abrir sus Biblias en 1 Juan. 1 Juan capítulo 3, versículo 4. El que lo tiene lo puedo dar lectura. Vamos a definir qué es pecado según las Escrituras. 1 Juan capítulo 3, versículo 4. ¿Alguien lo tiene? Sí. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué es pecado según el texto? Transgresión de la ley. La Reina Valera es lo mismo, infracción de la ley. Entonces el pecado es eso. Y sabemos que todos nosotros hemos violado toda la ley escrita. ¿Quién de aquí, quién de nosotros que estamos aquí no ha transgredido toda la ley? Hemos violado toda la ley. Lo sabemos eso por instinto innato. Pero otros dirían que no todas. No, yo no he robado, tampoco yo no he matado. Quiero que me acompañen a Santiago. Vamos a ver si realmente no has quebrantado toda la ley. Santiago capítulo 2, versículo 9.
Santiago 2:9. ¿Lo leo? Sí, por favor, hermano. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Tú haces a excepción de personas, la escritura ¿qué dice? Cometes pecado. Y cometer pecado, hacer como a excepción de personas, favoritismo, tú haces eso, te haces responsable de toda la ley. Toda la ley. Ahora permítanme hacerles una pregunta, hermanos. ¿Cuál es el más importante de toda la ley moral de Dios? ¿Cuál es lo más importante? No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio contra tu hermano, no codiciarás, no cometerás adulterio. ¿Cuál es lo más importante? Amarse. Eso. Mateo 22:37 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Por tanto, la violación de este mandamiento de amar a Dios es el más grande de los pecados. Y saben, hermanos, la triste realidad hoy en día es que todos nosotros nos amamos a nosotros mismos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Sabían eso, hermanos? Cualquier cosa y todas nuestras fuerzas, cualquier cosa que nosotros hacemos, cualquier decisión que nosotros tomamos es en función de nuestro propio yo. Nos idolatramos a nosotros mismos, constantemente violamos toda la ley. ¿Cuál fue la última decisión que tú tomaste en esta semana pasada? Te pregunto, ¿cómo tomaste esa decisión? ¿Basado en qué? ¿Conforme a qué? ¿Conforme a la palabra de Dios o conforme a tu propia opinión? ¿O tú dijiste, no, esto me parece bueno, yo voy a tomar entonces esta decisión? ¿Se dan cuenta? Nosotros nos amamos a nosotros mismos, con toda nuestra alma. Ahora bien, según la Biblia, hermanos, uno quebranta la ley de Dios en su corazón y en su mente, aun cuando no hay ningún acto perverso, manifiesto y visible. El Señor dice en Mateo 5, 21, 22, voy a dar lectura: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor en este texto? Para que tú puedas, dice, a los antiguos fue dicho no matarás, pero los judíos malinterpretaron nuestro texto. Ellos pensaron en una acción, tomar algo y dañarlo físicamente. Esa era la interpretación de los judíos, pero el Señor lo da la verdadera interpretación. No, lo que dice es, no es lo que ustedes piensan. Lo que el mandamiento no matarás dice es que si tú tienes algo contra tu hermano, o tú le dices necio a tu hermano, ya eres culpable de juicio. Tú ya has asesinado. Tú no necesitas hacer algo, con simplemente mirar, pensar, hablar, tú puedes matar. No siempre es un acto. De hecho, miren lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aun cuando estás durmiendo. Un aspecto muy importante para resaltar en cuanto al pecado y la ley de Dios allí en Mateo capítulo 5, que es varias veces que el Señor ahí dice, ustedes han oído decir, pero yo les digo. Allí hay a veces una interpretación de que el Señor Jesús vino a reinterpretar la ley, que Él vino a cambiar la ley, que Él vino a abolir la ley. Esto es absolutamente falso. Cuando el Señor Jesús dice, ustedes han oído decir, no se refiere a la ley, a los 10 mandamientos, sino como dice el hermano Alfredo, a la interpretación que ellos le dieron a los mandamientos.
Pero yo les digo, el Señor Jesús no está dando una interpretación al mandamiento, está reafirmando el mandamiento. Ustedes han oído decir que se refiere a la letra de la ley. Y eso es uno de los pecados que hay frecuentemente, especialmente en la iglesia, y mucho en la iglesia de la Reforma, que es el pecado del legalismo. El pecado del legalismo, que en posterior ocasión nos referiremos a él. Eso es la letra de la ley. Pero el Señor Jesús no reinterpreta. El Señor Jesús enseña el espíritu de la ley. ¿Cuál fue la intencionalidad de Dios al darnos esa ley? Entonces, en el caso del mandamiento, no matarás, no se refiere, como Alfredo lo dice, al simple acto, o no al simple, porque no es un simple acto, sino al acto en sí de coger una persona y asesinarla, sino al hecho, a la naturaleza de no honrar la vida que es de Dios. Dios es el dador de vida. Y nosotros ya con un solo pensamiento, con una sola palabra, con una sola intención, ya hemos violado la ley de no matarás. Hoy en día somos tan contaminados, por ejemplo, por la televisión. Ayer hablaba con mi esposa y le decía, yo tengo un pecado de noticias. Yo soy adicto a las noticias. ¿Y qué me dan las noticias? Simplemente la perspectiva de lo que el noticiario dice. Y eso influye en mi vida. Entonces, yo tengo que arrepentirme de ello, porque eso me conduce a hacer justicia por mi propia mano. Y lo pongo como ejemplo. Hoy en día que vemos tanto ladronismo, tanto robo que le roban el celular, que mataron a un muchacho por robarle el celular, que uno no puede hablar por celular en la calle. Uno que dice, no, es que hay que acabar con esa bala, hay que matarlos a todos. ¿Qué está haciendo uno ahí? En el solo pensamiento ya está obrando justicia por su propia mano. O sea, está usurpando el trono de Dios, o sea, está pecando. Perdóname la intervención, pero de eso se trata la escuela dominical. Pero pastor, tampoco es que el Señor Jesucristo vino a añadirle más a la ley. ¿O que vino a añadir a la ley? No. Él le da el énfasis a la ley, que es el espíritu de la ley. En el caso de no matarás, no se trata de no solamente no asesinar a otra persona, no dispararle, no apuñalarla, sino el honrar, el respetar su vida. ¿Cuántas veces nosotros levantamos un chisme de una persona que destruye totalmente su vida? ¿Cuántas veces nosotros acusamos falsamente a alguien y le llevamos a un proceso, a un juicio, ¿cierto? Y le condenamos sin siquiera haberle oído? Y eso se lo muestro solamente en el Facebook. Usted abre el Facebook y encuentra, este bandido o esta bandida se roba a los niños en Envigado. Y usted pone y dice, comparta esta foto para que todo el mundo sepa. Y después resulta que esa persona ahí no era ni secuestrador, ni se estaba robando a los niños, sino que alguien malintencionado puso esa foto para desprestigiar y dañar a esa persona. ¿Qué hicieron? Le dañaron su honra, le terminaron con su vida, le hacen cualquier cantidad de daño. ¿Y qué decir de la iglesia? ¿Cuántas veces nosotros aceptamos una acusación? Yo mismo he tenido que arrepentirme varias veces porque he aceptado acusación de personas sin escuchar su versión, sin pedir testigos.
simplemente porque a mí me pareció, no, es que el pastor Héctor, el pastor Héctor, él es muy bravo. Uy, el pastor Héctor tiene un genio terrible, con él no se puede hablar. Eso se ha infundido en algunas ocasiones, y hay hermanos, aquí han venido personas que habían tenido miedo, porque al pastor Héctor no se le puede hablar. El pastor Héctor, no, el pastor anda muy ocupado, no lo moleste. Y eso no es verdad. Entonces se hace un mal juicio, se está dañando la vida de otro. Y eso es lo que dice el Señor. No solamente es el acto mismo, sino la intencionalidad ya de perjudicar a otra persona. En el no robarás, por ejemplo, no es simplemente el hecho de yo quitarle a otra persona, sino es el hecho de yo no respetar la propiedad ajena, pero más aún es el hecho de no agradecerle a Dios lo que me ha dado a mí y conformarme con lo que Dios me ha dado a mí. O sea, estoy pecando contra Dios. En el hecho de no, en el mandamiento de no adulterarás. ¿Qué está haciendo el Señor? El Señor, la implicación de allí es: guarda tu matrimonio con honor, que tu lecho sea sin mancilla, no contamines tu casa con una relación por fuera del matrimonio, contraria al matrimonio establecido por Dios, una relación previa al matrimonio, como hoy en día vemos con tanta libertad, ¿no? Hasta los cristianos tienen noviazgos con derechos. Entonces eso es de extremo cuidado, no es una reinterpretación de la ley, es la letra de la ley como la enfocaron los judíos, los fariseos, enfrentada con el espíritu de la ley. O sea, cuál es la intencionalidad de Dios en cuanto a la ley, y ello conlleva al pecado. No conocer esto conlleva al pecado. Perdóname, hermano. Está bien, gracias, Pastor, por la aportación. Es cierto lo que dice, la esencia de los mandamientos es eso. La interpretación, la correcta interpretación es que lo da el Señor en Mateo capítulo 5, y vemos ahí todos los mandamientos que menciona. Hay una frase muy interesante en el libro que decía, lo cita un poeta, dice: el hombre puede sonreír, y por dentro puede ser un villano. Hay personas así. Por tanto, hermanos, un pecado es cualquier acto o falta, es un pensamiento, deseo, emoción, una palabra que desagrada a Dios. El pecado es hacer cosas contrarias a la palabra de Dios, y todo esto nos hace culpables ante Él. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermanos, podemos ver pecados de omisión y pecados de comisión. Vamos a ver estos dos puntos: pecados de comisión y pecados de omisión, si alguno no. Comisión y omisión. Ajá, exacto. Pecado de omisión, primero es eso. El pecado de omisión es el resultado de no hacer lo que la palabra de Dios enseña que debemos hacer. En otras palabras, es dejar de hacer lo que tú tienes que hacer. Pablo decía en su carta a los Romanos: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. La mayoría de los cristianos son culpables del pecado de omisión más que de cualquier otro. ¿Por qué lo digo esto? Porque nosotros descuidamos nuestras responsabilidades. Como padre, ¿qué tú tienes que hacer como padre? Enseñar a tus hijos. La Biblia te demuestra un sinfín de cosas. Y tú lo haces eso. Hace eso. Y si no hace, está cometiendo pecado de omisión. Como esposo, ¿qué tú tienes que hacer? Amar a tu esposa. Estás amando a tu esposa. No estás haciendo eso, estás cometiendo pecado de omisión. Como esposa, ¿qué tú tienes que hacer como esposa? Sujetarte al marido. Y tú estás haciendo. Si no lo estás haciendo, estás cometiendo pecado de omisión. Lo mismo se aplica para los hijos. Los hijos, ¿qué tienen? ¿Cuál es su rol? Obedecer a vuestros padres, sujetarse a sus padres, honrar a nuestros padres. Tú estás haciendo eso, hijos. Si no están haciendo eso, están cometiendo pecado de omisión. Eso es lo que el pecado de omisión
dejar de hacer lo que la palabra te dice que debes de hacer. Ahora el pecado de comisión es lo contrario. Los pecados de comisión son los pensamientos o acciones que rompen los mandamientos de Dios, como los 10 mandamientos. En otras palabras, es hacer lo que no debemos hacer. No cometerás adulterio, ya cometeré adulterio. No robarás, voy a ir a robar. No matarás, voy a insultar a alguien. Sí me explico, hermanos. Es hacer todo lo que la palabra de Dios dice que es equivocado, injusto, contrario a la naturaleza y carácter de Dios. Cualquier persona que rompe cualquiera de los mandamientos de Dios o no sigue las palabras de dirección de Dios es culpable de cometer pecados de comisión. Hay dos tipos de pecado, o sea, dos pecados más o dos formas de pecaminosidad más que no están allí, que pues se profundiza más en lo que está. La primera es la de influencia, o sea, es el conducir a otro a pecar, Sí. el de influenciar, el conducir a otro a pecar. Yo no estoy pecando, pero permito o hago que otro peque. Entonces, por ejemplo, alguien viene y me dice, ay, pero es que pastor, a mí me tocó robar. Entonces yo le digo, no, eso no es ningún problema. Eso no es ningún problema porque el Señor sabe que tú robaste, porque tú estás muy pobrecito y porque tú quieres mantener a tu familia. Entonces el Señor te perdona ese pecado. No. O decirle a alguien, bueno, hermano, no pague los impuestos. Es que realmente, ¿para qué pagar impuestos si los impuestos al fin y al cabo se los roban los políticos? Eso es un pecado de influencia, es influenciar a otros a pecar. Pero no solamente está ese, sino también está el pecado de complicidad. Y la complicidad consiste en que yo no peco, pero no digo nada de los que pecan. O sea, no evidencio el pecado de los demás. Muchas veces somos cómplices del pecado de otros. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Voy a invitar que puedan abrir sus Biblias en Mateo 25. Mateo 25, capítulo 25, versículo 41 al 43. Así dice la palabra del Señor. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. ¿De qué pecado se les acusa en este texto? ¿De pecados de comisión o omisión? Omisión, pecados de omisión, porque no cumplieron con su responsabilidad como cristianos. Dice, ustedes tenían la responsabilidad de cumplirme, de visitarme. No lo está diciendo de manera literal ahora es el texto, porque el Señor en nuestro tiempo no está aquí, o sea, físicamente no está aquí, sino el hacer a otra persona, el hacer bien a otra persona. ¿Sabe a quién lo está haciendo? Al Señor mismo lo está haciendo, a Cristo mismo. Entonces, teniendo esos dos, pecados de comisión, pecados de omisión, ahora es necesario, hermanos, recordar en estos tiempos que uno puede cometer pecado y no saberlo, y creerse inocente cuando en realidad es culpable. ¿Alguna vez han visto a una persona que dice que no, yo no he cometido pecado, no sé ni siquiera qué es pecado? J.C. Ryle dice, no hay ninguna justificación bíblica para la afirmación moderna de que el pecado no es pecado para nosotros hasta que lo discernimos y tenemos conciencia de él. No hay justificación para pecados cometidos por ignorancia. Pablo dice en Romanos 1:20 al 21, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y vamos a podemos ver en la misma legislación. A ustedes se le aplican las leyes, conózcalas, o no las conozcan. Entonces, lo que no pasa en la vida espiritual,
de una naturaleza declive o caída. Exacto, el pecado de ignorancia también es pecado. También es pecado. Cuando nosotros leemos en el Levítico, ¿no hemos pensado alguna vez que no estamos, o sea, es mejor ya no estar bajo el antiguo pacto? Porque si nosotros estuviéramos bajo el antiguo pacto, nosotros teníamos que estar sacrificando, haciendo sacrificios constantemente. Pero en el nuevo pacto, en Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, nosotros tenemos el sacrificio Cristo una vez y para siempre. Ya nosotros no necesitamos hacer más sacrificios como lo hacían en el Antiguo Testamento. Pero los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que hacer también sus sacrificios por sus pecados cometidos. Dios llama a los hombres a servirle, no a superhombres o a semidioses. Él manda a hombres que tienen que servirle. No son una élite aparte de la congregación. Muchos hoy en día ven al pastor a un nivel muy alto, ¿no? El pastor es santo. Nadie se le puede acercar al pastor. No, el pastor también es igual que nosotros, pecador. Es igual que nosotros. Por tanto, todos nosotros debemos de rendir cuentas. Vamos a rendir cuentas a nuestro Señor por todas las obras que estamos haciendo, sean buenas o sean malas. Por eso en el capítulo 4, cuando leemos de Levítico, capítulo 4, se hablan de pecados cometidos por ignorancia. Ahí, si ustedes leen Levítico 4:2, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro quiere decir equivocación que se comete por ignorancia o por equivocación, dice que ellos deben ofrecer ofrenda a Jehová, según el pecado cometido, un becerro sin defecto, y va la lista como deben de ofrecer ellos. Con esto quiero decir que podemos pecar por ignorancia, pero el pecado por ignorancia no deja de ser pecado. No deja de ser pecado. Los pecados hechos en ignorancia siguen siendo pecados y tienen su culpa y tienen su castigo. Ahora bien, ¿qué nos enseña el Levítico? No vamos a hacer un exégesis de Levítico, pero les invito a que puedan leer Levítico. En Levítico, cuando nosotros vemos, cuando el pecado que se hizo por ignorancia y se llega a saber, debe ser confesado delante de Dios. Debe ser confesado. Por último, en cuanto a este punto de la definición de pecado, deberíamos notar que esta definición hace hincapié a la seriedad del pecado. El pecado es muy serio, y esto vamos a ver más adelante sobre la amplitud del pecado. Pero el pecado, hermanos, es bien serio. Es más, es el peor problema que puede haber sobre la faz de la tierra. El pecado. Nos damos cuenta por experiencia, nosotros que estamos aquí como cristianos, que el pecado es perjudicial, es destructivo. En un universo creado por Dios no se debe aprobar el pecado. Es más, como nosotros, como somos hijos de Dios, debe ser aborrecido. Si tú quieres tener, quiero citar a Ars Sproul, tenía una frase por ahí que decía, si tú tienes la mente de Cristo, tú debes de amar lo que Cristo ama y aborrecer lo que Cristo aborrece. O sea, amar a Dios sobre todas las cosas y aborrecer el pecado. El pecado debe ser desechado de nuestras vidas, porque el pecado, hermanos, contradice la santidad de Dios. No va con el carácter de Dios, no cuadra con su carácter. Ahora, hermanos, veamos el origen y la raíz del... Un solo detallito para final, perdona tanta interrupción. Pero bien importante. Es tan grave el pecado, que solamente el Hijo de Dios, absolutamente santo, muriendo en la cruz, pudo pagar el precio del pecado. La gravedad del pecado no consiste tanto en las consecuencias en nosotros, en el mundo, sino en el hecho de que por causa de nuestro pecado, el Hijo de Dios absolutamente santo tuvo que morir en la cruz. Así de grave es el pecado. Ok, bueno, esa es la seriedad, pero vamos a ver este punto en el próximo domingo, en la amplitud del pecado, lo engañoso que es el pecado. También tiene consecuencias bien serias el pecado.
Pero veamos el origen y la raíz del pecado. ¿De dónde viene el pecado? ¿Cómo entró en el universo el pecado? Antes de responder estas preguntas, nosotros debemos afirmar claramente que Dios no pecó, Dios no ha pecado, y que no se le puede echar la culpa a Dios, porque hoy en día afirman de que si Dios creó al hombre, entonces Dios es el responsable del pecado. Es el originario del pecado. Entonces Dios tuvo que haber hecho esto. Pero Dios no ha pecado, hermanos. De hecho, Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. De la misma manera en Job 34:10, Eliú, uno de los amigos de Job, exhorta a Job con estas palabras: es inconcebible que Dios haga lo malo, que Él, Todopoderoso, cometa injusticia. De hecho, también podemos ver en 1 Juan capítulo 1, Él es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. La pregunta es, ¿habrá algunas tinieblas en Dios? No hay ninguna mancha. Él es santo, 3 veces santo. Por otro lado, hermanos, debemos guardarnos del error opuesto, que se dice que hay un poder malo que existe eternamente en el universo, similar o igual al poder de Dios. Si tú dices que hay 2 poderes iguales, o sea, el pecado y el poder de Dios, tú estás entrando en el dualismo. Exacto, en el dualismo. Cosa que la Escritura no te muestra eso. La existencia de 2 poderes iguales supremos no hay, porque Dios está por encima del pecado. Eso pasa en la iglesia corte carismático pentecostal, que por un lado están hablando de Dios, por el otro, supuestamente la Biblia están poniendo en el mismo nivel que Dios, por eso no se ve la soberanía de Dios sobre las cosas. Eso es. Por eso hay que guardarnos de este punto. Nosotros no podemos afirmar que hay 2 poderes iguales. Solo hay un poder, y ese poder es de Dios. Tampoco debemos pensar, hermanos, que el pecado sorprendió a Dios. Ni siquiera es un reto. Ni siquiera es un poder que sobrepasa el poder de Dios. Porque Dios está al control del pecado. Dios está por encima del pecado. Dios tiene el control del pecado, como tú decías. Es la soberanía de Dios quien tiene el control de todas las cosas. Por cuanto, hermanos, el origen del pecado surge prácticamente porque Dios es muy santo. Dios es muy santo, y la Escritura nos demuestra que Él es 3 veces santo. O sea, cuando alguna de sus criaturas termina andando fuera de su voluntad, por insignificante que sea el acto, pensamiento, palabra contraria a la ley de Dios, se quebranta la relación con Dios. Y eso es lo que pasó con Adán, porque vamos a verlo enseguida. Adán hizo lo que bien le parecía, e inmediatamente esa relación se quebranta. Entonces, Romanos 5, 12, 21 nos explica cómo entró el pecado. Explica que el pecado entró en el mundo por la desobediencia de un hombre, y ese hombre es Adán. Y por ese pecado entró la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. No vamos a entrar tampoco a estudiar ese texto, esos 3 tipos de muerte. Ese es otro tema. Por eso el origen del pecado, hermanos, no se puede determinar por la ciencia o la filosofía, sino que debemos verlo desde un ámbito bíblico. Y eso lo vamos a ver en Génesis 3. Acompáñenme a Génesis 3. Génesis capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 al 6. Aquí me pone la lectura. Que yo voy a leer en versión Reina Valera.
Pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En este texto vemos cómo entró el pecado, pero para entender este texto, primeramente necesitamos entender el contexto del texto. Es como trabalenguas. El contexto del texto, cómo era la situación original del hombre en el Edén. Y eso lo vemos en 3 subpuntos, que son la integridad moral, la inmadurez moral y la mutabilidad moral. ¿En qué consisten estos puntos? Cuando nosotros hablamos de integridad moral, vemos que en la creación, cuando Dios termina de crear, Él afirma que todo cuanto Él había hecho era bueno y en gran manera. Y eso nos muestra que no había ningún mal moral en el Edén cuando Dios lo creó. De hecho, en Génesis 31, en 1:31 dice eso, Él lo creó en gran manera. Y en capítulo 2, versículo 25, dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Eso qué nos muestra? Que no había mal moral. Ay, no creo sin pecado. Por lo menos. Exacto. No había pecado. No había pecado. Todo estaba bien. Y cuando nosotros hablamos de inmadurez moral, no estamos diciendo que el hombre no era recto. Era recto delante de Dios. Tampoco queremos decir que el hombre fue creado sin conciencia o sin conocimiento moral. Él tenía ese conocimiento. Adán no era ignorante sobre lo bueno y lo malo. Cuando hablamos de inmadurez moral, estamos queriendo decir que Dios creó con la capacidad o habilidad de crecer en madurez moral. Amén. Él tenía esa capacidad de vivir, de crecer. Amén. Y cuando hablamos de mutabilidad moral, estamos diciendo que Adán fue creado con la capacidad de mantener un estado de integridad o cambiar a un estado que era esencialmente malo. A eso lo llamamos como el libre albedrío. En otras palabras, Adán tenía el libre albedrío de hacer el bien o hacer el mal. Tenía esa decisión. De hecho, en la Confesión de Londres de 1689, párrafo 9, o capítulo 9, párrafo 2, dice: el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era inestable y podía caer de dicho estado. Él tenía esa decisión. Después de todo esto, hermanos, después de la creación, Dios hace un pacto con Adán, al cual se lo llama teológicamente pacto de obras o pacto adámico. Eso también es otro tema, teología del pacto, no vamos a ir a teología del pacto. Pero este pacto que hizo con Adán consistía en 2 cosas. Primero, en la provisión de gracia, y segundo, en la prohibición especial. Según el texto, Dios puso al hombre en el lugar donde él debía estar. Allí estarían las necesidades del hombre satisfechas. Por eso se les llama paraíso. Génesis capítulo 2, versículo 16 dice: tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Tú tienes el privilegio de estar en este paraíso, porque era el paraíso. Una provisión del Padre. Pero había una prohibición. Dio un mandamiento a Adán. Le dijo: no vas a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. No lo vas a comer. Versículo 17 del capítulo 2. Ahora Adán tenía que recibir una sabiduría según la manera que Dios había dicho.
según la manera que Dios había determinado. Mientras tanto, Adán debía refrenarse al desobedecer la palabra de Dios. Algunos dicen que si iba a comer del fruto del árbol, él iba a morir inmediatamente, porque dicen que el árbol tenía veneno o algo así. El árbol no tenía nada en esencia, sino simplemente que Dios lo había ordenado. Dios había ordenado qué debía hacer y qué no debía de haber hecho. Ahora, lo interesante es que en estos textos vemos la manera como Dios lo presenta este mandamiento a Adán. Primero presenta el aspecto positivo. Dice, de todo árbol del jardín ciertamente comerás. Pero luego viene lo negativo. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Y posteriormente, como una ley que posteriormente viene como una amenaza y dice, si tú comes de esto vas a morir. Una orden de Dios. Y esto, hermanos, estos textos nos muestran que la santidad consiste tanto en hacer el bien como dejar de hacer el mal. Uno piensa que para vivir en santidad simplemente debo hacer el bien y ya. No consiste solo en eso. Tú tienes que hacer el bien, pero también tienes que dejar de hacer lo malo, lo que no agrada a Dios. Ahora, el relato bíblico de la caída. ¿Cómo Adán cayó en pecado? Y eso ya lo leímos en el capítulo 3, versículo 1 al 6. Cuando Satanás viene a Eva a tentar. Satanás, en el momento que viene, Satanás tiene malas intenciones. En primer lugar, Satanás usa mala representación de Dios, donde lo hace ver injusto. Dios es injusto con lo que les está diciendo. Al mismo tiempo, la serpiente quería resaltar que Dios no es lógico con lo que está diciendo. Eso es lo que, en otras palabras, lo que está diciendo Satanás. Pero Eva respondió a estas preguntas que a Satanás le había hecho con una corrección, haciéndolo resaltar que lo que Dios les había permitido comer de todos. Dios nos dijo que íbamos a comer de todos. Pero lo que hace es Eva, ¿saben qué es lo que hace Eva? Aumenta la palabra de Dios. Porque ella dice, ni le tocaréis. Y Dios había dicho eso. Dios no dijo que lo tocaran, sino el mandamiento de Dios era, no comerán, no coman. Pero ¿qué hace Eva? Aumenta la palabra del Señor. Eso es el grave error que las personas o los cristianos tenemos, o los responsables de predicar el Evangelio. Tienen mucha responsabilidad de aumentar. Ahí surgen problemas tremendos. Y vamos a verlo esto. El punto de la tentación de Satanás, hermanos, es que Satanás ataca al conocimiento y da una respuesta diferente a la pregunta, ¿qué es verdad? Dios había respondido a esta pregunta, ¿qué es verdad? Le dijo, no comerás. Mientras que Adán, si comes del fruto vas a morir. Le dijo eso Dios. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? No, tú no vas a morir. Come del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué no vas a comer? ¿Por qué no vas a morir? Satanás también ataca a las normas morales, dando una respuesta diferente a la pregunta, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Dios había dicho que el no comer del fruto era bueno. Lo bueno es no comer del fruto. Obedece mi mandamiento. Pero Satanás, la serpiente, sugirió que estaría bien el comer. Coman. Va a estar bien. No van a morir. Es más, van a llegar a ser como Dios. Muy astuta la serpiente. Al ver esto, Eva confió en su propia evaluación de lo que era correcto y de lo que era bueno para ella. Dice el versículo 6, vio que el árbol era bueno, agradable ante los ojos, y comió, y el marido con ella. Este texto, hermanos, que nos muestra en el Nuevo Testamento, la tentación de Jesús. Satanás le dice, después cuando el Señor ayunó 40 días y 40 noches, y la Escritura dice que tenía hambre, tuvo hambre, y Satanás se le presenta y le dice,
Si de verdad eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Piensa en momentos, Jesús tenía hambre y Satanás le ofrece pan. Qué bonito es Satanás. Es bonito, es generoso. Para Satanás, él atacaba, por ejemplo, cuando calaste Ajá. atrás de los no sino acá en medio que supuestamente se ve ilegal. Exacto, Usted roba porque tiene una necesidad de proveer alimento a su familia, pero ¿qué es en sí? Es un robo. Él hace eso con propósitos malos. Y lo podemos ver en Job, cómo Satanás tienta a Job. Dios permitió esa tentación, pero el propósito de Dios era fortalecer la fe de Job, pero de Satanás era destruirlo y que desconfíe de Dios. Esos son los propósitos de Satanás. Entonces en Génesis nosotros podemos ver que Adán y Eva cayeron en pecado por la desobediencia a la palabra de Dios. Eva no respondió a la tentación de la serpiente conforme a la palabra o al mandato de Dios. Ella respondió a la tentación usando sus deseos o su propio razonamiento. Y conforme a su propio razonamiento cae en pecado. La responsable, ¿quién es, hermanos, en este acto de pecado? El responsable. Eva. El hombre. Los dos. Porque si nosotros vemos en los versículos 4 y 5, la tentación, hermanos, va dirigido a una pluralidad de personas. Nótense las palabras, no moriréis. No le dice no morirás. No moriréis, es en plural. De la misma forma dice, y seréis. No dice y serás. ¿Eso qué quiere decir? Que el hombre estaba ahí presente con Eva. Estaba pasivo. Los dos estaban ahí. Estos pasajes nos muestran claramente que Adán estuvo al lado de Eva todo el tiempo. Ambos cometen el acto de desobediencia por igual. Y Pablo, hermanos, responsabiliza a Adán sobre este pecado porque él no tomó el liderazgo en ese momento. El responsable de este pecado es Adán, el hombre. Ambos rechazaron la palabra de Dios y decidieron ellos mismos hacer lo que querían hacer. Y esto, hermanos, cuadra con la definición que dimos sobre el pecado. Es infracción de la ley. Y infringir la ley es entrar en rebeldía con Dios. Y lo que hicieron estos dos hombres es tuvieron una actitud de rebeldía ante Dios. Dios le dijo, tienen que hacer esto, pero Adán dijo, no, yo voy a hacer lo que me parece bien y voy a hacer lo que yo quiero. Eso es lo que dijo en otras palabras. Ahora la pregunta es, ¿dónde estaba Dios cuando todo esto sucedía? ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba allí. Dios estaba allí. Es más, Dios mismo ordenó la tentación original. Así como Jesús, como fue llevado al desierto. ¿Quién llevó al desierto a Jesús? El Espíritu Santo. Agarró de la mano de Jesús, vamos, va a ser tentado. Pone ahí. De la misma forma, la tentación que vemos aquí en Génesis fue predestinado o determinado ya en la eternidad por Dios. Aunque era una tentación de parte de Satanás, en el diseño de Dios era una prueba para probar su lealtad, hablando de Adán. Entonces Él permitió la caída de ellos con un propósito de engrandecer su gloria. Efesios 1:11 dice, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y de la misma manera, Romanos podemos ver, dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién le dio consejo? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Y el texto dice, porque de Él y por Él y para Él son algunas cosas. Todas las cosas. Todas las cosas. Por lo tanto, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por otro lado, hermanos, vemos que esto sucedió para que Cristo aplastase la cabeza de la serpiente. Él permitió esta